Capítulo 32. Madeleine temblaba como si todos los huesos se le hubieran convertido en pudín. Toda la noche había ido adquiriendo cierto halo mágico que había culminado con Nicholas pegado a su piel y a su boca, hasta el momento en el que había sentido sus dedos aleteando junto a su pecho. Unas imágenes muy similares, aunque en otro escenario y separadas por el tiempo, ocuparon el único rincón de su mente que aún parecía consciente. Con ellas llegó el dolor que habían causado y los años de soledad y ostracismo. Y lo fácil que sería perderlo todo si daba un paso en falso. Besar a Nicholas, pese a lo mucho que ambos parecían desearlo, se le antojaba uno de esos pasos. Nicholas y ella se separaron al volver a entrar en el salón, y ella se dirigió a la mesa de refrigerios. Necesitaba algo bien frío para apagarse las llamas de su pecho, pero no fue suficiente. Precisaba de unos minutos a solas. Pensó en subir a su habitación, pero su presencia alertaría a Ruth, y también era probable que una vez allí perdiera las ganas de volver a bajar. Valoró la idea de acudir al tocador de señoras que habían habilitado en la salita de recibir, para que las damas pudieran refrescarse o retocarse en la intimidad. Seguramente estaría demasiado concurrido y no tenía ganas de encontrarse con nadie. La biblioteca, decidió. Estaba lo bastante alejada del salón de baile como para que nadie hubiera optado por refugiarse en ella, o al menos en eso confió. Llegó sin sobresaltos y descubrió que en efecto estaba vacía. Solo había un par de lámparas encendidas, insuficientes si hubiese tenido intención de leer alguno de los periódicos, pero que proporcionaban la luz precisa y cálida que necesitaba en esos momentos. Tomó asiento en uno de los sillones y se masajeó las sienes con los ojos cerrados. Escuchó la puerta abrirse y aún permaneció en la misma posición durante unos segundos. Estaba convencida de que se trataba de Nicholas y no estaba preparada para encontrarse con él tan pronto después de lo sucedido en el jardín. Cuando al fin se atrevió a mirar, no fue a su marido a quien vio junto a la puerta. Isabel estaba de mal humor. Nicholas apenas le había prestado atención. Podía contar con los dedos de la mano las veces que sus miradas se habían cruzado, y aún le sobrarían dedos. Ni siquiera había consentido en tener un pequeño encuentro clandestino a los que ambos estaban tan aficionados. Entendía que siendo anfitrión no resultase una tarea tan sencilla como otras veces, pero es que ni siquiera había detectado en él el mínimo interés. Ese interés, por más que le sorprendiera, parecía centrado exclusivamente en la mujer que llevaba su título. Los había visto salir juntos al jardín y había reprimido las ganas de salir tras ellos y montar alguna escena. En lugar de eso, dedicó aquellos minutos a valorar sus opciones y decidió que había llegado el momento de comenzar a poner en práctica su plan. Candidatos para ello no faltaban en aquel salón tan concurrido. Los fue observando uno a uno, calibrando el posible impacto que podrían causar en el ánimo de Nicholas. Un hombre tan seguro de sí mismo como él no se sentiría amenazado por la mayoría de los presentes, posiblemente ni siquiera molesto. Entonces su mirada se posó en Morgan Haggard, conde de Easton. Era un hombre muy atractivo, fuerte y varonil, y era, además, el enemigo político de Nicholas. Siempre había sospechado que su prima Dora sentía cierta debilidad por él, aunque Haggard, en cambio, no parecía más interesado en Edora que en cualquier otra de las muchas damas de su entorno. Su interés por Isabel, en cambio, parecía más genuino, aunque no sabía si eso era debido a que se sentía atraído por ella o a que sabía que era el amante de Nicholas. En ese momento la razón no le importaba. Era el candidato más apropiado para servir a su propósito.
se aproximó con cierta cautela para provocar un falso encuentro casual y una vez cumplido el objetivo, se dedicó a seducirla de forma sutil. No deseaba que aquello se le fuera de las manos, solo que Haggard le prestara la atención suficiente como para poner celoso a Nicholas. Le resultó mucho más fácil de lo que había supuesto y se regocijó con su propio éxito. Le vio regresar del jardín con su esposa y la escena no la pudo hacer más feliz. Sabía distinguir a la perfección los estados de ánimo de su amado con solo mirarle, y en ese instante no estaba muy satisfecho con lo que fuera que hubiera sucedido allá afuera. Él no la había visto a ella, pero comenzó a moverse hacia la zona donde se encontraba. Aquella era su oportunidad. Calculó mentalmente la distancia y en el momento preciso soltó una carcajada de lo más sensual, aprovechando un comentario malicioso de Haggard, y se recostó contra su brazo. Entonces volvió la cabeza triunfal, solo que la expresión que vio en los ojos de Nicholas no se pareció en nada a lo que esperaba. El hombre que la miraba, de pie frente a ella, no sufría de un ataque de celos. Lo único que fue capaz de ver en ellos fue decepción. Confusa se separó de Haggard. Le rodeó su cintura con un brazo y volvió a aproximarla a él. Las señales que ella le había estado enviando no daban lugar a confusión. Durante unos instantes se dejó vencer por sus atenciones. Al fin logró tomar cierta distancia y fue en busca de su prima Dora, pero fue incapaz de encontrarla. Sus tíos le dijeron que se había sentido indispuesta de repente y que había regresado a casa. Sintió la tentación de imitarla, de abandonar aquella horrible fiesta y volver a su hogar, a rumiar los siguientes pasos. Fue entonces cuando vio a Lady Sedgwick alejarse y abandonar el salón, y decidió seguirla. Isobel había estado en la casa las veces suficientes como para saber a dónde se dirigía. La vio entrar en la biblioteca y aguardó unos instantes antes de abrir la puerta. Ya no tenía nada que perder. Madeleine se levantó ante su inesperada visita. «Lady Webster, ¿verdad?», preguntó tratando de mostrarse amable. Le hubiera gustado decirle que aquella estancia era privada, pero no se atrevió. ¿También ha venido en busca de un poco de tranquilidad? En realidad buscaba a Nicholas, mintió Isobel. ¿Nicholas? A Madeleine le extrañó que utilizara su nombre de pila para referirse a él, algo que suponía una grave falta de cortesía. Habíamos quedado en encontrarnos aquí. Volvió a mentir. Le aburren increíblemente este tipo de eventos. Yo no tenía ni idea. Balbuceó Madeleine, confusa y un tanto avergonzada. Bueno, es normal. Usted solo lleva aquí unas semanas. No le conoce. Usted sí, por lo que veo. En el más amplio sentido de la palabra. Sonrió satisfecha y se dejó caer con indolencia sobre uno de los sofás. Yo soy la mujer que ocupa el corazón de Nicholas Hancock. Todo Londres lo sabe. ¡Oh! Madeleine se atragantó con su propia saliva. Observó a aquella hermosa mujer al tiempo que se ruborizaba pensando en el ridículo que había hecho durante toda la velada, de pie junto a su esposo y con la amante de este presente en la habitación. Los invitados debían de haberse reído de ella a placer. Sin embargo, había algo en aquella Lady Webster que no terminaba de encajar. ¿Por qué había sentido la necesidad de hacer ese tipo de comentario ante la esposa del hombre al que decía amar? La imagen de Nicholas en el jardín,
besándola como si no hubiera un mañana, se materializó frente a ella y supo lo que ocurría. Lady Webster se sentía insegura y quería asegurarse de que Madeline supiera que su marido, en realidad, no le pertenecía. Es una lástima entonces que no pueda llevar su título de condesa, le dijo con la misma malicia que la otra había usado con ella. La reacción de Madeline no fue lo que Isobel esperaba. Había imaginado unas lágrimas, tal vez una escena, incluso algún velado insulto para el que se había pertrechado. No contaba con que aquella mujer, que según sabía no había estado en Londres en más de una década, también supiera jugar con sus reglas. Ya tengo un título, Lady Sedgwick, y más dinero del que puedo gastar, le aseguró, aunque exageraba. El corazón de Nicholas es mucho más valioso que todo eso. Oh, querida, por mí puede quedárselo, repuso Madeline mordaz. Lord Sedgwick me interesa tan poco como yo a él. Es a mí a quien ama, insistió Isobel, molesta con la condescendencia de la condesa. Sí, ya lo ha mencionado. ¿Trata de convencerme a mí o a sí misma? Yo no necesito convencerla de nada. Elevó un poco la voz. Es la verdad. Y ya le he dado mis bendiciones. ¿Acaso precisa de algo más? A Madeleine le resultaba difícil controlar su malestar, pero no pensaba dejarse vencer por aquella mujerzuela. Si no es el caso, le agradecería que fuese en busca de Nicholas y encontrasen otro lugar para su cita clandestina, porque tengo intención de quedarme aquí durante un rato más. Isobel no encontró una réplica a la altura de las circunstancias. Carraspeó, se alisó el vestido, se levantó con toda la dignidad que fue capaz de reunir y abandonó la habitación sin mirar atrás. Madeline se dejó caer contra el respaldo del sillón, asqueada. Decidió servirse una copa de jerez, o mejor de brandy. Necesitaba algo bien cargado para digerir la escena que acababa de protagonizar. Aún se tomó unos minutos para calmar su desbocado corazón, pero luego se dirigió con titubeos a la mesa de bebidas. Estaba sirviéndose la copa cuando escuchó la puerta abrirse de nuevo. ¡Oh, por Dios! Que no fuese de nuevo aquella horrible Lady Webster. Se volvió con el rostro convertido en una máscara de cera. Esta vez sí era Nicholas que se encontraba en la entrada. «Por fin te encuentro», dijo él. «Ya se ha marchado», dijo ella al mismo tiempo. Las palabras de ambos se encontraron en el aire y se enredaron unas con otras. «¿Me buscabas a mí?», preguntó ella. «¿Quién se ha marchado?», inquirió él de nuevo a la vez. Nicholas sonrió. «¿Qué tal si empiezas tú?», le dijo en un tono casi cariñoso y dando un paso en su dirección. «Tu amante ya se ha marchado», respondió Madeline apretando los labios. «¿Mi amante? ¿Lady Webster no es tu querida?». «¿Quién te ha contado tal cosa?». «Pues ella, por supuesto. ¿Quién si no? Ha venido en tu busca, porque al parecer han acordado encontrarse aquí». Soltó Madeline de corrido. «Siento haberles aguado los planes, pero necesitaba unos minutos de tranquilidad». «Yo no había quedado aquí con nadie», aseguró él, «y mucho menos con ella».
No me importa, Nicholas. Te recuerdo que estoy aquí solo de visita y que puedes hacer con tu vida lo que desees. Madeleine sabía que era cierto, pero pronunciar aquellas palabras le causó un extraño dolor en el estómago. Nicholas frunció el ceño visiblemente enfadado. Te repito que no había quedado aquí con nadie. Venía en tu busca. Algunos invitados comienzan a preguntar por ti. Ah, claro. Se estarán aburriendo al no encontrar un nuevo objeto de burla. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Acaso no sabe toda la ciudad que tú y esa mujer son amantes? Por supuesto que no. Madeleine se mordió el labio indecisa. ¿Había caído en la trampa tendida por aquella arpía y se había creído todo lo que le había contado? ¿Sería todo mentira? ¿Tú y Lady Webster son amantes? Madeleine, por favor, no quiero volver a hacer el ridículo. Lo éramos, reconoció él, a su pesar y bajando los ojos. ¿Lo eran? ¿Cuándo dejaron de serlo? Nicholas sacó su reloj de oro de bolsillo y le echó un vistazo. Hace aproximadamente 4 minutos y medio. Madeleine alzó las cejas, totalmente sorprendida por la respuesta. ¿Y ahora? ¿Volvemos a la fiesta? Nicholas le ofreció el brazo y Madeleine acabó colocando su mano sobre él. Nicholas estaba furioso. El comportamiento de Isabel no admitía excusa posible. Primero había tratado de seducirle para abandonar su propia fiesta y luego había intentado ponerle celoso con Haggard, conociendo la antipatía existente entre ellos. Y por último, había abordado a su esposa, a la condesa de Sedgwick, para contarle medias verdades y unas cuantas mentiras con las que humillarla o con cualquier otro propósito oculto. Al decirle a Madeleine que su relación con Isabel había terminado, hablaba totalmente en serio. Esa noche había descubierto en su amante una serie de facetas que le habían desagradado profundamente. Era ladina, capciosa y caprichosa, y le sería imposible volver a confiar en ella. Por fortuna, pensó, jamás había compartido en su presencia ninguna información vergonzosa o comprometida. Al volver al salón, Isabel se había marchado, y el resto de la velada transcurrió según lo esperado, aunque Madeleine se mostró mucho más distante, y al finalizar la noche se despidió de él con fría amabilidad antes de subir a su habitación. Nicholas vio a Beatrice dar las últimas instrucciones a los criados antes de retirarse también. Te dije que invitar a Lady Webster era una mala idea. La abordó. ¿Nicholas? Beatrice se volvió con un sobresalto. ¿Qué ha ocurrido? He hablado con Madeleine. Isabel es así, impulsiva. Ya la conoces. Parece que tú también, dijo con dureza. Tarde o temprano Madeleine iba a enterarse, ¿no? No le des importancia. En unos días habrá marchado y todo volverá a la normalidad. Si no te conociera, cuñada, pensaría que todo esto ha sido cosa tuya. ¿Cosa mía? Beatrice se llevó una mano al pecho, tratando de parecer ofendida. Seguro que habías previsto el comportamiento de Isabel, ¿verdad? Se acercó un paso a ella, cerniéndose como un depredador sobre su presa. ¿Por qué, Beatrice? Madeleine no pertenece a este lugar, balbuceó evitando su mirada.
Es mejor que se dé cuenta lo antes posible. Nicholas no podía creerse que aquella mujer a la que apreciaba hubiera podido comportarse del modo en que lo había hecho, maniobrando para provocar a Isobel e hiriendo con ello a Madeline. Era cierto que su esposa no sentía nada por él, pero no había necesidad de humillarla para recordarle que aquel no era su sitio. Como si ella no lo supiera, como si no les hubiera dejado bien claro que no deseara pertenecer a él. Lo mejor será que no nos crucemos demasiado en los próximos días, masculló tratando de controlar su furia. Pero Nicholas, tú y Howard pueden pasar unos días fuera, si lo prefieren. Seguro que a mi madre le encantaría ver a sus nietos. La interrumpió. Lo he hecho por ti, susurró ella con un par de lágrimas colgando de sus pestañas. ¿En serio, Beatrice?, inquirió Nicholas, mordaz, antes de darse la vuelta y desaparecer escaleras arriba. Al día siguiente, Isobel recibió una bonita pulsera, aunque nada extraordinaria, y una nota de Nicholas dando por finalizada su amistad. Sabía que la costumbre dictaba que al concluir una relación de estas circunstancias, el caballero en cuestión regalase a su amante una joya de cierto valor como agradecimiento y como recuerdo del tiempo compartido. Nicholas había cumplido con la tradición a duras penas, con una carta tan fría e impersonal como la que un comerciante enviaría a otro, y con una alhaja simple y económica que no representaba en absoluto los meses que habían compartido juntos. No mencionaba los motivos reales de la ruptura, pero ella los conocía de sobra. Había jugado mal sus cartas y había perdido al único hombre que había amado en toda su vida. Y sabía que era una pérdida irreparable. Le conocía demasiado bien y jamás le daría otra oportunidad. Se negó a quedarse en su casa llorando y se vistió con uno de sus trajes más elegantes para ir a ver a su prima Dora, la única que parecía entenderla. Para su sorpresa, sus tíos le dijeron que se había marchado unos días a una de sus propiedades en el campo. Pensó que sería una buena idea acompañarla. Una temporada alejada de Londres le sentaría bien, pero los marqueses de Fort Worth no supieron darle más detalles. Tenían demasiadas propiedades. No podía comenzar a recorrerlas todas hasta localizarla. Isobel no entendía lo que estaba ocurriendo. Edward lo abandonaba en el peor momento de su vida y sin ninguna explicación. Lejos de entristecerse, eso lo puso de muy mal humor y regresó a su casa hecho una furia. Riñó a su doncella y a uno de los criados y durante todo el día deambuló por la casa como un alma en pena. ¿Qué iba a hacer? No quería encerrarse en su casa. Quería salir, divertirse, bailar y buscar consuelo en unos nuevos brazos. Lloró durante mucho rato y luego volvió a enfadarse. Pensó en el conde de Easton, que tan receptivo se había mostrado la noche anterior, pero le dio pereza. Sería una venganza digna de ella convertirse en la amante del enemigo de Nicholas, pero no estaba dispuesta a soportar un nuevo rechazo si Haggard decidía que ahora que Nicholas y ella no eran nada, ya no le interesaba. Necesito un cambio de aires, se dijo limpiándose las mejillas, pero un cambio de verdad. Se sentó frente al tocador y contempló su reflejo. Aún era una mujer joven y hermosa, capaz de conquistar a cualquier caballero. Solo que en esa ciudad únicamente había un hombre que le interesaba y acababa de abandonarla. Llamó a su doncella y le pidió que preparara su equipaje. Todavía no había decidido cuál sería su destino, pero lo haría en las horas siguientes. Tal vez París, quizá Viena o San Petersburgo. El mundo era muy grande. En algún lugar debía haber otro Nicholas Hancock esperándola.